empezar cuestionando, ¿sí? Para después, y no contradictoriamente desde mi punto de vista, acabar diciendo que hay que pelear por los servicios ambientales. La pregunta es, ¿servicios ambientales para quién? Y no servicios ambientales así en general, como una política que no es que no sea positiva en algún sentido, pero que nos parece que no parte y no toma en cuenta quienes han conservado los recursos naturales, quienes han defendido a las comunidades, ¿sí? Quienes han actuado a favor de la naturaleza, que son directamente los pueblos, que son los ejidatarios, que son los comuneros, que son las comuneras, las ejidatarias, las productoras, con la ciudad y sus alternativas posibles, particularmente las que se derivan de la crisis ambiental, dependen directamente de este rural en el DF. Si el mundo rural le da la espalda a la ciudad, si se deja urbanizar en el mal sentido de la palabra, si se deja tragar por la dinámica estrictamente de la ciudad, sí, que nos agarren persinados en esta gran y gigantesca Ciudad de México. Esta ciudad tiene por su tamaño, ¿sí?, una dimensión del siglo XXII. Y sin embargo, por sus estructuras organizativas, esta ciudad en buena medida todavía, y al menos en términos de superficie, en buena medida, sí, jugaba con el paralelo, sí, tiene una organización y un sentido del siglo XVI. Sí, o sea, estamos hablando de, a la hora de la conquista, esta ciudad estaba organizada, siempre fue una megaurbe, sigue siéndolo también, y entonces lo rural y digamos, la ciudad y la urbe siempre han sido una constante. No estamos viendo cómo le entra esta parte de lo rural a la gran urbe, sino siempre acompañó a esta gran urbe. No siempre ha sido en una buena relación, hay que decirlo, ¿sí? Y uno de los elementos que nos parecía central empezar a profundizar era este de los servicios ambientales en el suelo de conservación. Asistimos, y creo que hay muchísimas muestras de ello, a una crisis ambiental de dimensiones civilizatorias. O sea, ¿qué queremos decir con ello? Hoy está puesta en cuestión, ¿sí?, la propia vida en este planeta, pero también hay una confrontación abierta con una forma de ver las cosas, de moverse en el mundo, que básicamente están definidas por un capitalismo que también, sí, o sea, el afán de la ganancia por encima de todas las cosas, pero que también está ligado a una forma de colonización, de colonialidad profunda, sí, ese capitalismo. ¿Y qué queremos decir con esta crisis ambiental? Algo que puede parecer y es paradójico. En la crisis ambiental, ¿sí?, el capitalismo se ha visto fortalecido. Uno podría decir, el capitalismo encontró sus límites ambientales, ¿sí? Ya no damos para más, ya los recursos están cada día más cortos, y sin embargo la escalada del despliegue del capitalismo no tiene parangón. O sea, hoy realmente la velocidad con la cual se está consumiendo recursos, la velocidad con la cual, sí, se está acabando con nuestros bosques, avanza el agotamiento de los mantos freáticos, estamos con serios problemas del agua, se anuncia las guerras del agua como las guerras centrales hoy de nuestros tiempos, y sin embargo el capitalismo está aprovechando esa condición de límite, se está reinventando y básicamente, hablando de la salvación del planeta, le entrega, sí, nada menos que al Banco Mundial la administración de los recursos para el cambio climático. Si revisamos las políticas del Banco Mundial, también las de otras instancias de estas llamadas multilaterales, lo que tenemos es la política para la destrucción del planeta. ¿A quién le encargamos,
salvar al planeta a los mismos que lo están destruyendo. En este sentido se ha convertido este capitalismo que se viste de verde y hasta partidos verdes tiene, ¿sí?, para engañarnos en su conjunto, básicamente para plantear, ¿sí?, en términos de un lenguaje que le permite autolegitimarse, que permite plantear el elemento que discutimos a fondo la vez pasada, esto de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, planteada como una alternativa, pero dentro del marco del capitalismo. En realidad, entonces, afirmamos lo que el capitalismo quiere es capitalizar a la naturaleza, mercantilizar el aire, el agua, la tierra. Y si no, ahí tenemos todos los programas que le ponen precio, ¿sí?, a cuánto contaminas con los autos, que le ponen precio a cómo está la cuestión del agua, los que producen el agua en esta ciudad, los que tienen los pozos en esta ciudad, ¿sí? Y si no, ahí tenemos muchas muestras desperdigadas, son los que menos pueden utilizar el recurso que brindan a la ciudad. Los que cosechan el agua en esta ciudad tienen menos condiciones en esta ciudad. Entonces el aire, el agua, podríamos decir la tierra, se ha convertido en una mercancía y avanza en este proceso, decía yo hace un momento, de capitalización de la naturaleza. Esto es el medio biofísico, esto que llamamos naturaleza, pero también aquellas economías que no están subordinadas a el afán de ganancias, sino que son algunas que le llamamos, fíjense, economías morales, porque antes que nada están preocupadas por las gentes, no preocupadas por ganar más y hacer más de ello, sino básicamente sí convertirlas a estas economías cada vez más se convierten junto con, y eso nos parece muy importante, las economías domésticas que son fundamentales hoy desde nuestras familias, a partir de los recursos naturales y de los elementos biofísicos que existen, a partir de la diversidad, y todo esto se empiezan a convertir en recursos del capital, en una competencia abierta por estos recursos, y en términos generales, lo digo así directamente para empezar a provocar en directo, los servicios ambientales, al ser servicios ambientales, al convertirse y ponerle precio a la naturaleza y a la conservación de la misma en términos de brindar un servicio al conjunto, se convierten en una mercancía, y al convertirse en una mercancía, al establecerse un precio, al entrar al mercado, acaban convirtiéndose también entonces en un elemento de toma y daca, en un elemento negociable, y por tanto al tener precio, algo que en nuestros pueblos no le ponen precio, porque no le vas a poner precio, como dicen bien, a la madrecita tierra, a Nuestra Señora Tonantzin, ¿sí? A la madrecita tierra no se le pone signo de pesos, y aquí con los servicios le estamos poniendo un precio a este elemento. En ello va el planteamiento de la expansión, la siguiente por favor, de expansión del capital, y un elemento que llamamos acumulación por despojo. ¿Qué queremos decir con ello? Básicamente que las relaciones capitalistas, estas relaciones que sirven de base para la individualización extrema, para la mercantilización hasta de nuestros sentimientos, se convierten en insumos básicos y apropiables por el propio capital. En este sentido, el planteamiento central es que se convierten en campos de lucha política, y ahí está la razón de por qué sí creemos que hay que debatir los servicios ambientales. Abren un campo no resuelto de lucha política, donde hay que definir en qué sentido queremos los servicios ambientales y con qué condiciones queremos los servicios ambientales, si es que los queremos también. Y porque lo que no puede perderse es la capacidad de autodeterminación de los pueblos para decidir a qué le quieren entrar y a qué tipos de políticas le quieren entrar y a cuáles no.
sea, estamos planteando algo muy radical, que es la capacidad que existe de los crecientes o reconocidos pueblos del Distrito Federal, ¿no? Ya la lista anda de más de 100 y tantos pueblos, ¿sí? Cada rato nace otro pueblo, nace entre comillas, ya se busca ser reconocido en el Distrito Federal los pueblos, y estos tienen su dinámica y eso, y son los que tendrían que decidir en sus estructuras, ¿sí? Decidir básicamente si quieren o no, y se plantean o no, y bajo qué condiciones se plantearían los servicios ambientales de decidir así. Pero más allá también a un proceso de privatización disfrazado a partir de distintas políticas que parecen beneficiar al conjunto y sin embargo expropian a los defensores verdaderos de la naturaleza, acaban expropiando a los pueblos en las condiciones en las cuales se van dando. En este sentido, cuando están expuestas y en peligro nuestras condiciones de vida, ¿sí? Aquello que nos sirve para volver a, por lo menos en una misma base, tener condiciones para sobrevivir, hay que decirlo que estas se van perdiendo en términos crecientes, pero que la cuestión es, y son mucho más frágiles, aquellos pueblos que tienen condiciones, ¿sí? Comunitarias, que tienen recursos, ¿sí? Porque se vuelven, digamos, foco de la atención de los distintos intereses, ya sea inmobiliarios, ya sea para la explotación de los recursos, de las minas, etcétera, etcétera, en nuestra, digamos, en nuestro mundo rural de la ciudad. Ahora, el mercadeo este que hemos hablado se convierte en un elemento de infortunio, podríamos decir, de la naturaleza vista en términos capitalistas. Si el hecho de que todos los elementos de la naturaleza tengan un precio, ¿sí? Y este precio se deriva básicamente de considerarse como bienes escasos, ¿sí? Cada vez más difícil, digamos, conseguir el agua suficiente en el modelo actual del agua, que no se fija, aunque tengamos una ley de cosecha de agua, sino se fija básicamente en un modelo de seguir importando cantidades de agua enormes a través de servicios que han querido privatizar, a través de distintos elementos. Lo que ocurre con esto es que hay un señalamiento de convertirlos en bienes escasos, inmediatamente adquieren un valor determinado, tenemos que comprar las pipas de agua, tenemos que comprar los recursos de otra manera, no tenemos los mismos servicios unos que otros, y entonces en este sentido de convertirse en mercancías han hecho que el tema se convierta en un hecho de una economía política del capital y en una ecología política del capital. ¿Qué queremos decir con política y política? Que básicamente tiene que ver con un tipo de relaciones sociales que no son las únicas que podrían existir. Esto es lo que queremos plantear, es cuando subrayamos que la economía o es política, economía política, ¿sí? O nos están engañando en términos del análisis de la misma, nos están diciendo que no tiene ninguna otra salida, o las cuestiones ambientales como conservacionistas, como mantener los recursos, y de repente pues la gran noticia de que más de la mitad del territorio nacional está concesionada a las mineras. ¿Sobre qué tierras? Sobre las tierras de las comunidades, de los ejidos, de los pequeños propietarios, y hoy aparece esa gigantesca concesión haciendo de México uno de los lugares de mayor dinámica en este sentido a nivel mundial. Sería para nosotros, bueno, eso quiere el capital, nosotros cerrándonos estaríamos en un mundo aislado, podríamos declarar que vamos a estar fuera de la lógica del capital. Nosotros, yo creo que hay que ser muy sinceros, estamos involucrados aún con nuestra racionalidad, con nuestra forma de pensar y actuar distinta en los pueblos, estamos sometidos a la propia lógica del capital. Pero la lógica del capital incluye contradicciones,
luchas posibles, salidas específicas que podemos y debemos nosotros construir. En este sentido, aceptar como tal esta dinámica nos llevaría efectivamente a aceptar un elemento que hoy es clave, que creo que lo sentimos cada uno de nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, lo sentimos en nuestros bolsillos, que es el traslado de los costos ambientales, a unos de una manera, que si en los autos, a los otros de otra manera, que en el precio de la gasolina, porque el petróleo, bla, 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 a otros por el tema del agua, a los demás allá, pero todos se trasladan estos costos y esta lógica, se trasladan esos costos directamente a nuestras comunidades, se trasladan a cada uno de nosotros, de nuestras familias. ¿Sí? El suelo de conservación está pensado en un esquema de supuesta conservación. Todos sabemos cómo ha sido invadido el suelo de conservación, qué problemas tiene el suelo de conservación, y nos atrevemos a adelantar que como una forma particular de área natural protegida, en tanto le ha sido separada a los núcleos agrarios, en tanto no se les ha involucrado profundamente, en tanto no se apropian de su espacio, ¿sí? Hablábamos de invasiones hormiga y estas generadas por propios pobladores, por gente, sí, que empieza no solamente a invitar a la familia, sino a otros, etcétera, etcétera. Entonces sabemos de los grupos que políticamente son manipulados para hacer ocupaciones del suelo de conservación, para después buscar servicios, y de los servicios entonces acabarlo en la práctica segregando de los suelos de conservación. Desde nuestro punto de vista, la clave estaría en un punto central. Si el suelo de conservación no es un suelo de los pueblos, el suelo de conservación, si es un suelo, digamos, determinado por organismos gubernamentales que no tienen la vigilancia, la participación y la decisión de los propios, digamos, estructuras organizativas de los pueblos, se convierte entonces en una forma de privatización disfrazada de, digamos, elemento público. Nos parece que eso a nivel nacional se muestra en algo que es descarnado. ¿Sí? Cerca de un tercio de las áreas naturales protegidas de este país tienen concesiones mineras que abarcan de ese tercio a un tercio interno de concesiones mineras en el conjunto del país. Ya, mayor contradicción que, qué sé yo, la reserva, digamos, del cielo, o la reserva de Montes Azules u otras que están recibiendo ya concesiones mineras sobre las reservas que se propone áreas naturales protegidas. Lo único que nos encontramos ahí es una dinámica de privatización, engañándonos o diciéndonos que no, que ahora es un bien público y esto y lo otro. ¿A quién nos ponen a administrar? Bueno, hay historias sin fin de estas que parecen de novela, pero que si no nos podríamos reír con ellas y hasta sentir, pero son tan dramáticas que hay que tomar muy en cuenta. Que lo que estaríamos hablando es de una capacidad del capital de disfrazarse, de regresarnos el conflicto, de crecer en la crisis, de convertir la crisis ambiental en una palanca de acumulación, de establecer un despojo en toda la línea de los recursos naturales, frente al cual, sin embargo, en el país, si algo tenemos, es movilizaciones, es movimientos socioambientales, es una lucha constante que, junto con el planteamiento de la sustentabilidad y de la discusión profunda de la apropiación y de renombrar lo que significa verdaderamente la sustentabilidad o la sostenibilidad en términos económicos, sí ha logrado construir y reconstruir ese espacio, hablando no solamente de luchas, sino también
construyendo a partir de los principios de solidaridad, que hasta quisieron robarle a los pueblos este término para hacer un partido de triste memoria, ¿no? Que no acabó siendo partido, pero ahí está todavía hasta una gigantesca ciudad, ¿no? Pegada a nuestra ciudad, que se sigue llamando Solidaridad y toda esta cuestión, pero la solidaridad, pero algo que no han acabado de entender, igual que no entienden la dignidad de los pueblos. Hay algo que no entienden, que es el término de la reciprocidad, porque la reciprocidad es todo lo contrario al intercambio, ¿sí? De tú me das, yo te doy, porque la reciprocidad es te doy sin esperar nada a cambio. Por supuesto que eso contradice todo el sentido del capitalismo, las fiestas, la forma en la cual los pueblos se apropian de su espacio, etcétera, es con una serie de relaciones de reciprocidad que son fundamentales y que sin ellas no explicaríamos la sobrevivencia de los propios pueblos. Pero también, y hay un elemento clave, que es la compatibilidad cultural. Esto es, y perdón por introducir ahí un terminajo que puede parecer medio raro, pero nuestra fuerza está en nuestra cultura. Nuestra cultura, que tiene que ver precisamente no con un conservacionismo impuesto, la conciencia, la naturaleza, no, de la no separación entre los elementos de la naturaleza, ¿sí? De nuestras propias vidas, de que la tierra y en las lenguas de los pueblos originarios representa efectivamente una conjunción indisoluble entre lo que es la naturaleza humana y la naturaleza a secas. No existe esa separación, existe básicamente una integralidad, es una cosmovisión, pero sobre todo se ha convertido en cosmovivencias, o sea, visiones de mundo y civilizatorias que tienen un actuar cotidiano. Si no, no podríamos ser el cuarto, quinto país biodiverso del mundo, porque nosotros no somos biodiversos nada más porque tenemos condiciones, digamos, de latitud, altitud, orográficas, hidrográficas y todo lo que ustedes quieran decir, naturales para esa biodiversidad, sino la nuestra es una biodiversidad culturalmente marcada. ¿Sí? No es solamente mi vecina que se le ocurrió sembrar una pochota, ¿sí? Una ceiba de chapas en la calle que está levantándola toda, y bueno, y aquí se puede dar eso. No solamente es ese intercambio, sino es la capacidad básicamente de que seamos mujeres y hombres de maíz, que básicamente lo que están hablando es de una calidad alrededor de la milpa, alrededor de nuestras producciones, que nos diga de una manera radicalmente distinta con el sentido de la naturaleza. Pero ese Estado que dice no intervenir, interviene a favor, es un Estado, digamos, un gran teórico le llama Estado Nacional de Competencia, le llama el Estado que interviene directamente a favor de las transnacionales, a favor del gran capital. Hay que decirlo que buena parte de los primeros servicios ambientales, básicamente los bonos para captura de carbono, etcétera, eran las peores compañías, las más contaminantes a nivel mundial, las que le ponían dinero, ¿sí? Y hacían una suerte de contabilidad ambiental, ya que somos un globo terráqueo. Empezaron a plantearse por qué no hacer una economía basada en un intercambio de bonos, ¿sí? Y entonces allí donde no haya mucho consumo, otros lugares se les paga servicios para que no se desarrollen, etc. Esto hay que analizarlo, puede parecer, y es muy interesante y tiene elementos muy importantes, pero también tiene aristas que tenemos la obligación de analizar desde la perspectiva si refuerzan el elemento comunitario, si refuerzan o no las decisiones colectivas, si refuerzan o no la capacidad de autodeterminación, o sea, de decir lo quiero o no quiero, por eso hablo de autodeterminación, o autónomas para decidir la forma en la cual se deben dar los programas para reforzarlos desde una perspectiva comunitaria. La siguiente, por favor. No me voy a meter en este elemento de la financiarización de la economía y las deudas del capital. Deberíamos nosotros también, ahora con lo que se habla de servicios y todos los elementos, de algo que a nosotros nos parece central y habría que preguntarnos, ¿no? Volteo, lo pongo de otra manera.
el sur del DF, los pueblos del Distrito Federal, la ciudad entera no tiene una deuda socioambiental con los pueblos. Desde mi punto de vista la tiene. Si queremos empezar a hacer contabilidades, sí, deberíamos hablar que los campesinos, la producción de alimentos y por tanto también entender como un elemento ambiental, la salud de las personas, giran alrededor de este aspecto. Entonces la crisis ambiental en la cual nos tienen sometidos y nos trasladan los costos a las comunidades, resulta que debería ser al revés. Hay una deuda desde mi punto de vista y la planteo así para poderla ir comentando a lo largo de este seminario y eso. El planteamiento que hacemos, y así empezamos el seminario anterior, es que sí es desde los productores, pero tiene que ser también desde los territorios realmente existentes. No puedo profundizar en ello porque sería demasiado largo, pero básicamente lo veíamos en el seminario anterior, son los famosos territorios agrarios. O sea, si vemos la propiedad, como lo mencionó aquí Sonia Comboni, el dato central que dio Sonia Comboni, de la proporción de tierra ejidal y comunal, resulta que la lucha de los pueblos en esta ciudad sí trajo consigo la existencia de un territorio que tiene una juridicidad, o sea, que tiene un estatuto legal que le permite efectivamente participar de una forma de ordenar el territorio de una manera distinta, de defenderla y eso. Pero todos sabemos que uno de los elementos que quebró la contrarreforma agraria fue la relación de estos territorios con los pueblos originarios. Antes los pueblos, aunque no fueran todos ejidatarios o todos comuneros, se sentían ejidatarios y comuneros, las tierras de uso común y esto y lo otro. Tenemos muchos casos de tierras de uso común que ya no son de uso común general, sino que se han dedicado a solo las tierras de uso común para los ejidatarios o comuneros, etc. Hay muchos ejemplos de este sentido. Este punto de dislocar los territorios agrarios de lo que serían los pueblos originarios y el manejo de conjunto que se puede hacer, ¿sí? Y además la cuestión del envejecimiento, ¿sí? Que todos reconocemos, de los ejidatarios y comuneros, de la gente comuneras y ejidatarias, que son las, digamos, derechosas y derechosos, como dice la ley, de ese término medio raro para los que no estén metidos en el ajo agrario, ¿sí? Pero la gente que tiene derechos agrarios, resulta que tenemos un serio problema generacional que hay que asimilar. Entonces, aún dentro de los territorios agrarios, asistimos a contradicciones internas para el manejo de lo que serían los servicios y el pago por servicios ambientales si solo se contempla desde los propios territorios agrarios. En este sentido, habría que agregar el punto central de quién produce la comida en esta ciudad y ya no la toma. Hablaríamos entonces de una suerte de campesinismo o neopopulismo ecológico, y utilizo la palabra neopopulismo precisamente porque ese fulano que se dice presidente de México anda en contra del populismo en general y en abstracto, etcétera, pero aquí refiere más a una corriente revolucionaria que hubo en Rusia, que es la traducción de la palabra de Narodnikis en la Revolución Rusa, y que son los populistas. ¿Qué quiere decir esto? Imaginarnos un mundo donde la utopía posible no solamente surge de las ciudades, del progreso, sino muy probablemente, como decía un gran teórico, no es el progreso la locomotora, sino el freno de la locomotora. ¿Sí? Y usaba esta figura de que hoy es más revolucionario frenar la locomotora que nos lleva al despeñadero y no seguir arriba de una locomotora que nos lleva irremediablemente al fin de la propia especie humana. Entonces, en este sentido, algunos le llaman ecologismo de los pobres frente a una ideología y a un planteamiento teórico general muy importante de un, valga la redundancia, de un conservacionismo conservador. En este sentido, una solución desde los campesinos, desde los productores,
pero que también refiera a un sentido anticolonial que permita entonces saber lo que son las transnacionales y lo que ellas ocupan hoy día sería muy importante. Servicios ambientales poco contemplan si nada más es conservacionista. Si no lo ligamos al trabajo comunitario, si no lo ligamos al manejo del bosque, todos sabemos que el bosque se destruye si no se maneja, si no se usa el bosque. Sí, es falso que nada más de no tocarlo, ahí va. Los incendios, el planteo, aquí fueron planteadas la vez pasada una serie de elementos que tienen que ver con esta dimensión, pero también enfrentarlo desde el mundo del trabajo, de empleos, verlo desde la perspectiva de cómo incidimos en esto, nos parece una pista fundamental. Así es. Trabajamos el tema del agua. El agua efectivamente es necesaria para beber, para esto, pero si el agua no va ligada con la gran competencia que significa también en el mundo rural la utilización del agua para los productos, ¿sí?, se nos van a subir arriba planteamientos de más vale dejar de producir y tener agua o cosechar agua supuestamente, no aquí. Nosotros planteamos esto. Hay una contradicción, hay cultivos, ¿sí?, con, digamos, una utilización del agua, con una huella de agua, como van a hablar aquí algunos compañeros, medida en agua, una huella ambiental, pero medida en términos del agua, elevadísima. ¿Sí? Podemos también, desde nuestra perspectiva, transformar tecnológicamente la utilización del agua, el buscar la conservación de la misma en otro esquema, podemos plantear transformaciones alrededor de problemas y entonces tener apoyo de servicios ambientales para lograr las transformaciones de corte productivo, etcétera, parece fundamental. Lo que yo ya mencionaba de la cosecha de agua, que es una ley que costó a los pueblos originarios un montón de discusiones, ¿sí?, con algunas gentes que entendieron que el asunto no era nada más de prohibir o de ver cómo sancionar o de cómo subir el precio del agua y que se pague lo que realmente cuesta el agua, sino básicamente quién la puede, digámosle así, producir, diríamos mejor un término que pertenece al mundo rural, cosechar el agua y lo que esta significa. Tenemos un instrumento legal que no está ligado a los servicios ambientales. Tenemos un instrumento legal que nos da una perspectiva distinta de lo del agua, tanto para el hundimiento como para poder conservar los mantos freáticos, etcétera, podría ser de otra cuestión. Termino ahí en esta cuestión hablando de poner la atención a el intento de individualizar los servicios, el pago por servicios ambientales, el de focalizar y romper con las estructuras comunitarias.